Nosotras, yo, madre soltera, camino sola. Tú, que estás en esta situación, caminas sola, sin estar acompañada con el papá de mis hijos. No es fácil, es muy complicado. Tenemos frente a nosotras una responsabilidad todavía aún más, el educar a esos pequeñitos, y ahora lo tenemos que hacer solas. ¿Sí se escucha bien? Sí. Lo tenemos que hacer solas. Pero yo me hice esta pregunta. ¿Qué le podrá hacer mi hermana que camina sola, con un corazón triste, con un corazón enojado? Tiene razón su enojo, pero con un corazón desesperado, con un corazón amargado. ¿Qué le va a dar a sus hijos? Esta situación es muy humana. No estamos aquí para criticar a nadie, pero es una realidad que en ocasiones la madre que ha sufrido esta situación, la persona que vive en esta situación, no vive del todo contenta ni feliz. Y realmente cuando quise apartar el tiempo, un tiempo para nosotras las mujeres, para que nosotras, las madres que tienen esta responsabilidad, podamos enfrentarnos y reflexionar sobre esto que el Señor nos está llamando a hacer. Qué responsabilidad tan grande, y ya nos la confirió Dios mismo. Pero tenemos primero que reconsiderar nuestra situación. Tenemos que reconsiderar y que considerar que estamos solas, que no está Él. No le vamos a pedir opinión a Él, al papá. Tal vez vamos a estar luchando para que Él se haga cargo de los gastos económicos de los pequeños, pero la responsabilidad inclusive de gastar esos pocos dineros que entran es de mamá. Ahora es de mamá. Y realmente quise que nos detuviéramos en esta situación en que solas no podemos, pero dada la situación de la madre sola, es conveniente analizar nuestra situación. Todos somos pecadores y hemos cometido errores, hemos fallado en nuestras decisiones. Entonces, esta situación es una consecuencia de las malas decisiones de nuestra primera juventud. Sin embargo, ahí está Dios, que para Dios no tenemos un pecado ni chico ni grande, simplemente fallamos. Pero Él quiere que nosotros reconozcamos esas fallas. Le estoy llamando fallas, pero entiéndase que todas nosotras cometemos pecado y tenemos pecado. Y Dios quiere que reconozcamos esa situación. Y Dios quiere que reconozcamos que Él es el único que nos puede apoyar. Quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan y que vayamos al capítulo 15. El Evangelio según San Juan 15, y vamos a detenernos en 5 versículos, del 1 al 5. La palabra del Señor dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy, dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, esta es una realidad. Separados de nuestro Señor Jesucristo, no podemos hacer nada. No pudimos hacer nada para detener en amor al que fue el padre de nuestros hijos. Pero tampoco vamos a poder sacar a los chicos adelante si no permanecemos en Cristo. Tenemos que reconsiderarnos que somos incapaces de hacer algo por nosotras mismas. Tenemos que rendir nuestras vidas a Cristo para que Él sea el que gobierne nuestro pensar y nuestro actuar. De lo contrario, nada podremos hacer. Yo les invito a que en este momento podamos buscar al Señor y pedir ese perdón que tanto necesitamos. Pero también las invito a que allá apartada, después de que se hayan dormido los niños, que las hermanas busquen a nuestro Dios, que el hermano, la hermana que así lo considere, busque a Dios en lo íntimo de su recámara, nada más Dios y el cristiano a solas. Y el Señor va a contestar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, reconocemos que sin ti no somos capaces de hacer nada bien. Por eso, Padre, lo declaramos y lo confesamos. Nosotras solas no podemos si tú no estás con nosotras. Señor del cielo, te queremos pedir perdón por todo lo que te hemos ofendido. Y límpianos, Señor. Ya el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue tan fuerte y tan grande, Señor, que esa sangre derramada por Cristo nos limpia de todo pecado. Señor, toma nuestros corazones y nuestras voluntades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Ahora vayamos a nuestro tema. Educando a mis hijos sola. Bueno, dice Proverbios 22, ¿quién se lo sabe de memoria? Proverbios 22:6. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es la meta, hermana, que tú, como madre sola, te tienes que poner. Instruir a ese niño en el camino de Dios, de tal manera que aunque crezca, se case, se vaya de la casa, ande en otro lado, no se aparte del camino de Dios. Yo creo que ese es nuestro deseo de toda madre. Por lo tanto, yo quiero que consideremos 4 o 5 detalles en la educación de los niños. Por ejemplo, la autoridad es el primer punto que quiero que nosotros consideremos, la autoridad. Hermana, en primer lugar, usted tiene que fomentar esa autoridad. La autoridad es una situación que es muy importante para ejercerla con los hijos. Pero ¿qué es la autoridad? A veces se confunde que autoridad es, porque somos la autoridad, vamos a gritar, vamos a gritonear, vamos a golpear en la mesa. Eso no es autoridad, eso es fanfarronería. Pero autoridad no son gritos, no son cintarazos, no son el que tiene la capacidad de castigar, porque es la autoridad. No, hermanos. De acuerdo a la palabra de Dios, autoridad es el que sirve.
nuestro Jesús, nuestro Dios, el Hijo de Dios, nos dio ejemplo del servicio. Él tenía autoridad y nadie más hablaba con tanta autoridad sobre el reino de Dios que Jesús. Y sin embargo, él se levantó de la mesa donde estaban cenando y empezó a lavar los pies de sus discípulos con humildad, y eso no le quitó la autoridad a él. Entonces, hermana, si tú debes tener autoridad y no debes relegarla en otra persona más. Ya no hay más en quién. Si los abuelos, tú vives con los abuelos, bueno, los abuelos tienen su lugar y los abuelos te van a permitir, es decir, tus papás te van a permitir que tú ejerzas esa autoridad con tus hijos, porque esa autoridad te la ha dado Dios. En primer lugar, esa autoridad te la ha dado Dios. Ahora, tú eres la cabeza de ese pequeño núcleo entre los niños y tú eres la cabeza. Y entonces también tienes una profunda y muy grande responsabilidad ahora con esos pequeños. A lo mejor nada más es un niño, a lo mejor son 2, 3, a lo mejor uno de tus hijos ya es adolescente, no sabemos, pero la responsabilidad es tuya, hermana. Tampoco se vale ya que una vez que tú reconsideres esta situación, decir si el chico salió mal, si la chica salió mal, decir, ay, es que como mi esposo nos dejó. No, tú tienes que asumir la responsabilidad completa como madre, y realmente como madre, el Señor te está dotando de autoridad, de capacidades y de la palabra de Dios para formar e instruir a tus hijos. La autoridad, por lo tanto, sirve. No se va a sentar en una silla a que le sirvan porque yo soy la jefa, yo soy la que mando, yo soy la que te mantengo. No, eso no es autoridad. Entonces, en la medida que ejerzas esa autoridad, es en esa misma medida que vas a ir ganándote el respeto de tus hijos. Y este es el segundo punto, el respeto. El respeto no es gratuito, no lo vamos a poder ir a comprar a la tienda porque no lo venden. El respeto se gana, pero cuando una madre o un padre gritan y sacan el cinturón porque aquí el que mando soy yo y pan le da a los chamacos, y los chicos le tienen miedo a esa mujer, a ese hombre le tienen miedo. Eso no es respeto. Tenerle miedo al padre, tenerle miedo a la madre, eso no es respeto. Eso le estás perjudicando a tus niños grandemente. Pero ganarse el respeto es poder entender y comprender al otro, en este caso al pequeño, al hijo. Así como Dios tiene paciencia con nosotros pecadores, ¿por qué no hemos de tener nosotras paciencia para que el chico nos explique, nos diga lo que siente, lo que piensa? Porque a veces, a mí me pasa ahora muy seguido, se me caen las cosas de las manos, y a los niños que están creciendo entre los 8 y los 12 años o los 15 años, se vuelven muy torpes y todo se les cae de la mano. Están en la mesa y sirven el agua y la derraman. Y la mamá se enoja porque había puesto un mantel limpio. Y ahora verás, pero verás, ven acá nada más. Y ya ni comen, nadie come. Ya va el castigo. Ese niño, esa niña, está recibiendo un castigo que no merece. ¿Por qué? Porque no era su intención tirarle el agua sobre la mesa o sobre el mantel.
No era su intención que se le cayera el vaso y se rompiera y se explotara en vidrios pequeñitos. No era su intención, sin embargo sucedió. Entonces, ¿por qué no tolerar si nosotros, si nosotras adultas, si nosotros adultos hacemos peores cosas y le fallamos al Señor y Él tiene paciencia con nosotros y nos da otra nueva oportunidad? ¿Por qué no le damos a nuestros chicos también una nueva oportunidad? Hermana, yo no sé si te has puesto a pensar que los niños como tú vivieron una pérdida. Tú viviste una pérdida y por eso te enojas, por eso estás triste, estás desilusionada, estás decepcionada de la vida, de ti misma. ¿Y qué hay de tus hijos? Tus hijos también perdieron algo y tus hijos también sufren, nada más que al momento ellos están riéndose y gritando y corriendo y jugando, que dices, no, a estos no les puede nada, qué bueno, están más contentos ahora nada más conmigo y sin su papá. No, hermana, no es así. Ellos, como tú, también sufren las pérdidas. Tienen que sanar, tienen que tener y que vivir un duelo. ¿Ya lo vivieron? ¿Ya te diste cuenta cómo lo pasaron? Realmente, si el niño no sana del duelo de esa separación, el adolescente va a sufrir mucho. Entonces, porque el niño guarda todo en su corazón. Por lo tanto, hermana, que estás en esta situación, reconsidera que tus hijos también están sufriendo la pérdida de su padre. Así es de que, pues todo esto, naturalmente que tú lo tienes que manejar con el amor que te caracteriza, porque tú eres una persona amorosa. Desde el momento que fuiste madre, desde ese momento eres una persona con una capacidad inmensa de amar, porque Dios depositó en ti ese amor de madre que a ningún varón se lo dio. Entonces, sí, entonces, realmente con esa autoridad que tienes, sobreponiéndote de tu pena, deberás dirigir los pasos del pequeño hacia los pies del Consolador, que es Cristo Jesús. Pero para llevarlo a los pies de la cruz, tienes tú que haber recorrido antes ese camino, haber buscado al Señor y depositar en el Señor toda tu pena, toda tu problemática. Debes convertirte en la madre cariñosa, amorosa, puesto que comprobado está que cuando los niños reciben cariño, afecto, amor de su madre cuando son pequeños, entre más cariño, mayor seguridad tendrán para hacerle frente a la vida. Entre más cariño tú les puedas mostrar, cuando ese amor de la madre pueda ayudarle realmente a los niños, cuando tú eres ejemplo y los instruyes en ese amor, el niño va a desarrollar una mayor capacidad para depositar su fe en Dios, porque el niño pequeño es como un vaso de barro que tú lo vas a moldear, porque él es moldeable. Así es de que si tú le dices, hijo, vamos a orar, el niño ora. Procura no orar oraciones larguísimas. Invítalo a orar, acompáñalo a orar. Eso es importante. Ese amor que tú tienes es un amor que no te nació, no lo fuiste a adquirir
en ningún lado. Tal vez piensas, no, yo ya no sé ni amar, yo ya no sé ni decir palabras suaves, pues que estoy amargada. Sí, hermana, seguramente estás amargada, no lo dudo, pero esa amargura, si la dejas al pie de la cruz, el Señor te va a recompensar con suavidad, dulzura, respeto y cariño. Es importante, hermana, que todo esto, por ejemplo, y ya nada más para terminar, voy a hablar de la comunicación. Es importante, hermana, que escuches a los niños. Es necesario que te hagas amiga de ellos, que aprendas a conocer sus gustos. A veces dices que lo conoces muy bien. Bueno, pues lo tienes que conocer mejor todavía. Escúchalo. A veces dices, hay puras tonterías y para esto querías que viniera yo a verte. No, para el niño no son tonterías, para el niño es un mundo. Es un mundo que tiene él que comunicártelo a ti, comunicártelo a ti. Entonces, aprovecha, por ejemplo, el momento en que ya los niños se van a dormir. Procura que el más chiquito y hasta el más grande, hasta el adolescente, se vayan a dormir a muy buena hora, que no se estén desvelando, no tiene caso ver la televisión después de las 8 de la noche, si desde las 5 hay programas y hay espectáculos y anuncios que no son convenientes para los niños, mucho menos a las 8 o 9 de la noche. Entonces, procura que a las 8 de la noche, 9 a más tardar, ya te acompañes, deja todo lo que estés haciendo y acompáñalos a acostarse, a ponerse su pijama, a que se rían, a que jueguen, a que te platiquen y tú también debes reírte de lo que a ellos les causa gozo y alegría. Hermana, déjate de quejar con los niños. A veces tenemos esa mala costumbre. Si te fallan los anteojos, dices, ay, es que estos anteojos, y no hemos podido comprar otros porque tu padre no nos da para comer. Ya te estás quejando. ¿Y por qué te tienes que quejar con los niños? Los niños no te van a solucionar nada. Quéjate con Dios. Busca al Señor y quéjate, derrama tu corazón en Dios y Él te va a dar la solución. Los niños no te van a solucionar, sobre todo si empiezas a sacar los defectos del papá ausente. Eso no te va a convenir y no es porque yo quiera defender al hombre, al padre de los niños, no, pero es conveniente para ti que los niños no tengan la peor imagen de su padre, y mucho menos si tú se las estás formando. Evita hablar de los defectos del papá ausente, y no por el papá, sino porque la salud mental de tus niñas y la salud mental de tus niños, hombres y mujeres, necesitan crecer sin odio, necesitan crecer con una mente limpia, de tal manera que cuando lleguen a ver al Padre, lo vean con cariño y con afecto, porque también las niñas van a crecer y van a buscar una pareja que sea varón. Y el niño va a crecer y va a querer estar con su padre también, o haber tenido un padre como tienen sus compañeros de la escuela. Por lo tanto, hermana, no es conveniente que hables cosas negativas del papá ausente, aunque lo merezca, aunque lo sea. No, olvídate, ve sacando también de tu corazón todo eso, porque nada más te perjudica a ti y perjudica a tus niños. Pero poco a poco, hermana, esa comunicación va a ser una llave muy importante, porque así podrás saber lo que sienten y lo que piensan tus chicos. Podrás conocerlos mejor, podrás conducirlos con mayor facilidad hacia Jesús,
leyéndoles o un cuento educativo o una historia bíblica, la historia de David, qué sé yo, la historia bíblica, leer Proverbios, leer el Evangelio según San Juan, leer pasajes, escógelos y llévalos. La educación dominical es muy breve y tú están contigo todos los días y todas las tardes tal vez. Todos los momentos de la noche están contigo. Por lo tanto, tienes más oportunidad tú para educar a tus hijos en la fe cristiana que lo que tienen las maestras en la escuela dominical. Hermana, y todo esto, hay mucho más que decir. Nos pasaríamos aquí muchas horas, todo un taller, toda una tarde, toda una mañana hablando sobre cómo manejar a los niños. Pero, hermanas, no solamente te quiero dejar estas ideas y sobre todo la palabra de Colosenses 3:17 que dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermana, todo lo que hagas, lo poco, lo mucho, lo más importante y lo menos importante, todo hazlo para la honra y gloria del Señor, porque Él es el único que te puede guiar, apoyar, sacar con éxito en esta empresa que está empezando apenas, pero tú también estás joven. Entonces, hermana, confía en el Señor. No confíes en otras personas que no conocen la fe. Confía en la palabra del Señor y el Señor es el que moldeará tu corazón y te dará las palabras adecuadas para formar a tus hijos. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias a Dios por este mensaje, hermanas. La verdad es que ha sido de mucha bendición, de mucha edificación para las que somos madres. Gracias a Dios por su vida, hermana. Hermana, si alguna de ustedes quisiera hacer algún comentario respecto a este tema, alguna pregunta, pues aquí aprovechando que está nuestra hermana. Claro, claro que sí. Pueda ayudar, hermanas, con toda confianza, externen sus comentarios o sus dudas. Así es. Tiempo. Muy bien. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Ocupé. Como 30. Sí. Hermanas, no nos dejen esperando. Yo sé que tienen alguna inquietud, algún comentario para nuestra hermana, algo que quieran agregar al tema. Con toda confianza, hermanas. Solamente dale gracias a Dios por su vida, hermana, porque a veces las mamás jóvenes pues están desorientadas, están en una situación que no saben qué hacer en los momentos cuando están solas y que tienen 3 o 4 hijos y ellas las llevan a la desesperación. Y este tema fue un tema muy importante para las mamás que están educando a sus hijos solos. Muchas gracias, hermana, que Dios le bendiga. Gracias a Dios, hermana. Creo que puedes hablar. Chío. Sí, hermana. Sí, no, es que iba a comentarle algo a la hermana. Sí. Dicen que no hay un instructivo para ser padre, pero Dios nos da eso, la guía, ¿no? De que instruirlos a los hijos. A veces es difícil porque cada uno de nosotros fuimos criados de diferente manera. Claro. Las épocas, todo eso nos ha modificado, ¿no? Y a veces creemos que la misma crianza que nos dieron a nosotros nos puede resultar. Entonces,
Pero también la Biblia no lo habla, ¿no? Que instruye al niño en su camino, pero también dice que lo corrijas con amor, con vara, ¿no? Porque a veces, ahora los jóvenes de ahora, yo lo he visto, yo soy enfermera y soy pediatra, estuve mucho tiempo en urgencias, hermana. Yo Sí, veía cómo llegaban los jovencitos, pues mal, de veras bien mal, porque había un joven, yo les contaba mucho esa anécdota a cada una de las hermanas, donde el niño venía sangrando tenía sangre desde la cabeza a los pies. Entonces buscábamos dónde tenía el problema, ¿no? Y el paramédico que nos lo llevó nos dice, no se preocupe, no, ninguna gota de sangre es de él. Entonces yo dije, bueno, ¿de dónde? Entonces acababa él de matar a sus abuelos por no haberlo dejado ir a una fiesta. Bueno, Entonces, yo me puse, pero tenía 13 años, hermana, que es lo que yo me puse a pensar, bueno, qué cabeza de los jóvenes en ese momento. bueno. Entonces, en ese tiempo mi hija tenía ¿Y quién 13 habla? años, yo decía, yo quiero saber, porque quiero saber qué pasa por la cabeza de mi hija, que a lo mejor no estoy detectando, no estoy ¿Quién habla? Perdón. viendo. claro. Entonces, pero yo le pedía a Dios, hermana, sabiduría y que me enseñara a guiarla. Entonces, gracias a Dios, hermana, pues Él nos enseña por medio de su palabra. Buenas Pero a tardes, veces sí es hermano bien Paul. difícil y me ha tocado ver amistades que solas han tenido que criar a sus hijos. Es que Y estamos en la entonces, reunión y mi hermana ya estaba hablando. a veces me ha sido difícil porque No sé como por yo qué. les digo, yo me agarro al del Señor. Sí, hermano, Yo le pido a disculpe. Él que no me suelte, que me dé Dios le bendiga, sabiduría hermano. para poder guiarlos. Y le digo, pero si tú no lo tienes, no vas a poder porque tú no crees en ello. Entonces es bien difícil, hermana, bien, bien difícil. Pero gracias a Dios por su vida, hermana, porque la verdad a veces la sabiduría que usted pudo haber tenido como madre, y la experiencia bíblica y lo que Dios le ha hablado a su vida, no lo ha podido compartir, hermana, y Dios la bendiga, porque la verdad es una gran bendición. Yo todavía tengo un chico de adolescente de 13 años y una joven de 21, entonces aún todavía estamos en ese proceso, hermano. Así Entonces es, le hermana. agradezco y ahora sí que Dios la siga bendiciendo. Gracias, hermana. Y yo nada más le quiero hacer un comentario. El mundo y la sociedad dicen con esa frase que usted mencionó, para ser padres no hay escuela que nos enseñe, pero yo decía, es más, esto lo mencionábamos antes de que fuéramos madres, y ya mis hijas tienen más de 40 años, es ciertamente la palabra de Dios es la guía de todo cristiano, sea un profesional, sea una madre, sea un padre, sea un matrimonio. El Señor allá en Deuteronomio, capítulo 6, hay una hermosa enseñanza muy didáctica. Ahí dice, a mí me gusta acomodar esta palabra a mi tiempo, y dice, estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Dice, llamarás a Jehová, versículo 5, 6:5 de Deuteronomio. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el metrobús, y andando en el metro, al acostarte y al levantarte. Ustedes me van a decir, ¿dónde dice metro y metrobús? Pues andando por el camino. Y nosotros andamos en el metro, en el metrobús, en el autobús, ahí. Y yo me acuerdo que eran muy chicas mis niñas cuando corríamos al metro, y pues ahí no había lugar para sentarse, pues nos íbamos caminando, paradas de pie, como unos 20 minutos o media hora,
en el metro, pero ahí íbamos las tres bien agarraditas y preguntándoles por la tarea y preguntándoles un versículo y preguntándoles esto y diciéndoles, vamos a ver cuántas caras sonrientes encontramos. Ay, mamá, todos vienen enojados. Ay, es que no tienen a Cristo en su corazón. Hermana, Cristo es el todo en nuestras vidas, pero tenemos que tomarlo en serio siempre, siempre, porque si Él nos enseña a ser padres, nadie más, nadie más. Y si por situaciones adversas, muy duras, mis hermanas han tenido que caminar solas, yo también en algún tiempo tuve necesidad de caminar sola, pero mi Dios no me dejó nunca, eso sí. Así es de que esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza y gracias a Dios por ello.